¿Cómo estás, doctor? Un gusto saludarte, ¿eh? Gracias por invitarme. No, hombre. Ya tenía ganas de venir. Qué bueno que vienes. Gracias. Es un gusto tenerte aquí. Muchas gracias. En el show de Diegues. Gracias. Y bueno, pues esto que estás haciendo, yo creo que es algo muy necesario. Muy necesario. Yo sé que tú cubres muchos ámbitos dentro de lo que es la terapia, pero vamos, ¿qué te parece a desmenuzarlos? Porque quiero abordar estos temas en tres partes. Vámonos primero a esta primera parte y les vamos presentando al público en dos partes más todo lo que tú cubres en todas las terapias que tú das. ¿Qué te parece? Muy bien, si me claro permites. que sí. Una que es de las más socorridas, y te lo digo porque yo en algún momento fui maestro. Okay. Pero en el caso de la música, yo daba clases en el conservatorio, estuve un periodo como de 2 años. Y la verdad no es fácil, Sergio. O sea, ser maestro Sí. va más allá de la vocación. O sea, vienen muchos problemas que te van afectando a nivel psicológico, pero impresionante. Estrés, te sientes fatigado. De repente ya los problemas de los chavos también son tuyos. Sí. Y andas preocupado porque, híjole, ¿cómo le habrá ido? Y al último, híjole, ¿habrá estudiado fulanito? ¿No habrá estudiado? De repente te empiezas a poner ogro, empiezas a gritarles. Sí. O sea, pierdes el control. Sí. ¿Qué es lo que pasa y cómo nos ayudas tú con todo esto? Bien, ahí entramos a la dimensión de la patología desde algún punto de vista, ¿no? Y las patologías del docente, pues hay varias situaciones que inciden en el bienestar docente. Entonces, una de las principales es el que le llamamos el síndrome de burnout. ¿Qué es el síndrome de burnout? Pues es un proceso que le pega al maestro, en el que se divide en 3 partes principalmente: lo que es la despersonalización, lo que es la fatiga laboral y lo que tiene que ver con la insatisfacción y el cansancio emocional. Entonces, el síndrome de burnout le ocurre ordinariamente a un 17% de los colectivos. Por ejemplo, una secundaria que tiene 40 personas, aproximadamente el 17% del personal padece de alguna situación de estas que comento. Sí. Para poder calificar el síndrome de burnout docente, hay que aplicar un cuestionario o aplicar un instrumento. El instrumento principal que se ocupa para detectar el síndrome de burnout docente se llama inventario de Maslach. Ese es el que ordinariamente utilizamos. Y hay que tener 2 de las 3 condiciones. Es decir, que el profe se sienta fatigado, que se sienta cansado, que se sienta desmotivado, que ya no se preocupe por su apariencia física, que tome a la ligera los procesos de los estudiantes. Entonces, estas son cualidades de atención. Y ordinariamente el Estado, los directivos, no se han creado actualmente mecanismos para la oportuna atención. Es decir, los profes están solos. El profe que se siente mal pide falta o pide el día económico, ¿no? Dentro de los esquemas de los maestros puede pedir un día económico, es decir, falta y no tiene muchas implicaciones. Pero esto le perjudica a los alumnos, pero esto es para que el profe tome un cierto descanso y que vuelva a retomar. Pero esto ocurre cuando al profesor ya le está pegando alguna de estas situaciones. Sí. Es decir, ¿qué características tienen los maestros que están sufriendo por burnout? Faltan ordinariamente a la escuela, sí. Incumplen con las responsabilidades ordinarias, incluso buscan cambiarse de centro de trabajo porque llega a un punto en el que la satisfacción laboral no ocurre ordinariamente. Entonces, esto es real. Sí. Y si tú vas a las escuelas vas a encontrar 2 o 3 maestros en cada centro de trabajo con este problema. Y muchos de ellos, al final de cuentas, terminan ya sea puestos a disposición, se le llama la figura, o con procesos depresivos que tienen que estar tomando medicamento para estar controlando las emociones, ya sea porque al final de cuentas gritan demasiado en la clase, no controlan la disciplina, lloran en el tiempo en el que están frente al grupo. A mí me tocó en secundaria, pobrecita maestra, la hicimos llorar. Sí, entonces cuando el profesor no puede controlar esta parte de sus emociones, cuando no hay un proceso de satisfacción laboral, el engagement que se le llama, entonces el maestro está saturado
Y el síndrome de burnout en español se le llama el quemado, el síndrome del quemado, es decir, saturado, el profesor cansado, fatigado. Y esto les ocurre no solo a los docentes, les ocurre a los sacerdotes, les ocurre a las enfermeras, a todas las personas que tienen contacto con en alguna labor que tenga que ver con personas. Entonces, la propia interacción es la que va mermando estas capacidades que tenemos. Oye, y han dicho mucho por ahí que cuando uno trata con personas, y sobre todo cuando son adolescentes y niños, que de alguna manera te absorben la energía. Sí. Esto es que me absorben mucho la energía y llego muy cansado. Y de hecho, casi todos los hijos de los profesores muchas veces son faltos de atención porque llega cansado el docente y todos los hijos de los profes, no es una regla, ¿eh? Pero la mayoría de los hijos de los profes son un desastre porque llegan tan cansados que ya no tienen la energía para darle a sus hijos. Exacto. Y aquí entra la contraparte del burnout, el engagement. Cuando el maestro por vocación se siente realizado y satisfecho, llega a su casa con la energía suficiente, complementaria, para poder tener la otra parte de su vida activa. Es decir, estamos hablando de la persona del docente. Sí. Pero esa es una situación de vocación. Es decir, difícilmente una persona con burnout puede tener en ese otro ámbito de su vida, que es su familia, tener una estabilidad familiar. Porque está probado que las personas que tienen burnout tienen dificultades también en la parte personal. Es decir, en mi libro, ahí en Los problemas del docente, sí, se hace todo un estudio de muchos maestros y se clarifica que una de las situaciones que le pega más al docente es su vida personal, es decir, las complicaciones económicas, las complicaciones de preparación de su práctica y luego venir al aula y luego llevarse tarea y luego hacer planeaciones y todo eso, le pega el todo. Entonces, pero un docente con un proceso de fortalecimiento, con un proceso de satisfacción laboral, entonces sí responde adecuadamente allá, pero ese es un problema ya de vocación y tiene que ver con un entorno, o sea, es decir, un sistema que le propicia bienestar. Es decir, que su área de contención, su esposa, su familia de origen, también apoya y fortalece todo, pero cuando no, es un desastre. Sí. Tú, si observas el interior del carro de un profe, sí. Tú puedes... Papeles por acá, exacto, basura. Y ordinariamente, y eso nos ocurre a todos, no creas que... pero el asunto es cuando ordinariamente me toca compartir con maestros, yo les digo, ustedes vayan a un taller mecánico, ¿no? Y en el taller mecánico tú observas un buen taller, va a tener bien organizadas las cosas, bien limpio todo, porque es una persona, un profesional, ¿no? Y que demuestra todo un sistema competitivo. Y un maestro en su casa tendría que tener también su biblioteca, sus libros, si es de formación cívica y ética, todos los libros de Silvia Conde, de todos sus libros, ¿no? Frida Díaz Barriga, todo bien organizado, su carro también. Pero entonces estamos hablando ya de todo un sistema. Entonces cuando el maestro empieza a ser absorbido por su proceso de socialización conflictivo, disruptivo, entonces el profesor está en problemas. Y es donde entran las patologías. Muy bien. Y estas patologías, pues como decía, se relacionan con el cansancio emocional, el estrés laboral, la despersonalización. Es decir, el profesor deja de sentirse en un ambiente adecuado y empieza a aligerar el trabajo, a no ser tan importante, a manifestarse solo cumpliendo con su responsabilidad y deshaciéndose del compromiso institucional, y a la larga eso le viene pegando. Fíjate que ahorita que te estoy escuchando, estoy comprendiendo a muchos de mis profesores. Ya lo saben, él es el doctor Sergio Antonio García Flores. Vamos a estar en 3 cápsulas aquí en el show de Diegues para que estén pendientes, porque viene el área también familiar, que las vas a cubrir en hijos y padres. Y estén muy pendientes. Acuérdense que él tiene
pues su consultorio en la calle Jiménez y Cuarta, 403, en el centro de Chihuahua. Y su teléfono es el 614-233-7366. Pues te agradezco muchísimo y estamos pendientes con los siguientes temas, van a estar muy interesantes. Muchas gracias. Gracias y saludos a todos.